Muy buenos días, jóvenes de cuarto de certificado. Nuevamente, pues es un gusto estar con ustedes. Nuevamente, pues les saluda el profesor Eric Joss, esperando pues estar acá en un nuevo bimestre, pues siempre dando lo mejor de ustedes y pues vamos a iniciar con este tema pues, llamado HTML y CSS, ¿verdad? Y pues para poder iniciar, pues antes de seguir al siguiente paso, vamos a prácticamente aclarar algunas pequeñas definiciones sobre lo que son HTML y CSS. Prácticamente pues podemos verificar dentro de la imagen que ustedes están observando en este momento que HTML prácticamente pues va a ser el encargado de poder crear la estructura de una página web, ¿verdad? Y CSS va a ser el encargado prácticamente del entorno visual, ¿verdad? Prácticamente como usted va a ver realmente su página ya con un diseño llamativo hacia el usuario, ¿verdad? Entonces, para poder iniciar, vamos a seguir acá, chicos. Lo primero que ustedes deben de saber prácticamente que en este caso qué es HTML. Si ustedes pueden verificar en sus siglas de Hypertext Markup Language, prácticamente podemos decir que eh, es un lenguaje de etiquetas de hipertexto, ¿verdad? En este caso, lo podemos definir como lo siguiente. Prácticamente decimos que HTML es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones. Define una estructura básica y un código denominado código HTML para la definición de contenido de una página web como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. ¿Cuáles son las características principales de HTML? Prácticamente decimos entonces que es un lenguaje de marcado, ¿verdad? No lo confundamos con un lenguaje prácticamente de programación, sino que en este caso como un lenguaje de marcado, que nos va a permitir prácticamente indicar la estructura de nuestro documento mediante etiquetas. Este lenguaje nos ofrece una gran adaptabilidad, una estructuración lógica y es fácil de interpretar tanto por humanos como por máquinas. Muy bien, cuando estamos hablando de los elementos, prácticamente la estructura básica de HTML tienen dos propiedades básicas, ¿verdad? Una de la primera propiedad sería atributo y el otro el contenido. Si ustedes pueden observar en esta imagen, acá nosotros tenemos una etiqueta, en este caso se llama la etiqueta P, que prácticamente pues concierne en un signo menor, la letra P, ¿verdad? Y del otro extremo está prácticamente el signo menor, una diagonal o slash, la letra P y el signo mayor, que prácticamente consiste en la etiqueta de cierre o etiqueta final. Esta que nosotros tenemos acá es la etiqueta inicial. Una vez sabiendo esto, prácticamente decimos entonces que también se va a contener por un atributo, ¿verdad? El atributo es lo que ustedes pueden observar acá de color lila, ¿verdad? La cual prácticamente menciona el atributo class, ¿verdad? Y el atributo class también se compone de una variable, ¿verdad? Que prácticamente va a ser el contenido de ese atributo. Y por último, el contenido de la etiqueta, que es todo lo que nosotros podemos observar con letras verdes y lo que prácticamente está resaltado acá con celeste. Todo esto es el contenido. Prácticamente entonces decimos que acá la etiqueta P prácticamente nos está mostrando un párrafo, ¿verdad? Y acá nos está mostrando adentro de la etiqueta, ¿verdad? El atributo y la variable de esa etiqueta. Entonces volvemos a hacer o volvemos a recalcar estos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos básicos que componen una etiqueta? Sería el atributo y su contenido. Sigamos entonces, por favor. Prácticamente pues podemos decir entonces que se componen de un elemento raíz, ¿verdad? La cual consiste prácticamente en realizar lo siguiente, ¿verdad? En este caso sería el signo menor, el signo de admiración de cierre, luego seguido de doctype, luego HTML y luego el último símbolo que es mayor que. Esto prácticamente está representando una definición y dice que el documento está bajo un estándar HTML5, ¿verdad? Y luego sería entonces en este caso la otra etiqueta que sería HTML. HTML representa la raíz de un documento que prácticamente son los demás elementos que deben ser descendientes de este elemento, ¿verdad? Prácticamente
decimos entonces que los elementos de raíz serían doctype y HTML. Seguimos entonces, por favor. Acá en los metadatos del documento, cuando usted está realizando la estructura, podemos decir que seguido del HTML sigue la etiqueta head, ¿verdad? Prácticamente la etiqueta head representa una colección de metadatos acerca del documento, incluyendo enlaces o definiciones en script y hojas de estilo, ¿verdad? Prácticamente estamos representando la cabecera de la estructura. Luego sigue la etiqueta título, ¿verdad? Que la cual define entonces y muestra la barra de título en el navegador de cada una de las pestañas de la página, ¿verdad? Luego sigue la etiqueta base, ¿verdad? Que define la URL, para las que prácticamente sean relativas hacia la página. Prácticamente seguimos con la etiqueta link. Esta etiqueta prácticamente es utilizada para enlazar JavaScript o CSS. Esa es una de las más importantes que ustedes deben de conocer para más adelante pues enlazar esos dos documentos, ¿verdad? Ya que lo que nosotros pretendemos es realizar una estructura con HTML y la parte visual con CSS a través de la etiqueta link. La etiqueta meta prácticamente también define los metadatos que no pueden ser definidos usando un elemento HTML. Y la etiqueta style es una etiqueta de estilo usada para escribir CSS en línea. Esta etiqueta prácticamente no se utiliza en un documento externo, sino que únicamente como un elemento interno de la página web, ¿verdad? Sigamos entonces, por favor. Muy bien. La etiqueta body nos está representando el contenido principal del documento HTML. Prácticamente decimos que es el cuerpo del documento. Cuando nos estamos refiriendo prácticamente a una etiqueta section, define una sección de un documento, prácticamente esta sección funciona como un tipo bloque, ¿verdad? El cual puede ser trasladado en cualquier sección de la página web, siempre y cuando pues esté contenido dentro de la misma etiqueta body. La etiqueta nav comúnmente pues la definimos como una sección que únicamente se utiliza para enlaces de navegación, o sea, prácticamente podemos decir que la etiqueta nav única y exclusivamente se va a utilizar para un menú de navegación. Muy bien. La etiqueta artículo prácticamente decimos que es una etiqueta autónoma que podría existir independientemente del resto del contenido, pero comúnmente pues se utiliza para poder realizar párrafos, artículos que también pueden ser posicionados en cualquier lugar de la página web. También decimos que la etiqueta site define algunos contenidos prácticamente que son relacionados con el resto de la página y puede ser removido en cualquier momento. Esto prácticamente también viene a definir párrafos que podemos estar situando en cualquier lugar de la página web. Cuando estamos hablando de los elementos H1, H2, H3, H4, H5 y H6, podemos decir prácticamente que son 6 niveles de títulos que podemos implementar dentro de una página web, ¿verdad? Y un elemento de cabecera que describe brevemente el tema de la sección que cada uno de nosotros podemos introducir. La etiqueta header, prácticamente podemos decir que esta cabecera es una de las secciones que usualmente contienen un logotipo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos diciendo, en este caso, pues una etiqueta header, comúnmente nosotros lo utilizamos para un encabezado de página, ¿verdad? Prácticamente si usted quiere colocar dentro de su página web un encabezado, usted puede utilizar la etiqueta header para poder, en este caso, pues colocar una tabla interna dentro del menú de navegación y que en este caso pues tenga un menú aparte dentro de su página web. La etiqueta footer comúnmente nosotros la utilizamos para un pie de página y define prácticamente una sección que se va a estar situando al final de la página web y comúnmente pues en esta etiqueta se utiliza usualmente para poder colocar los mensajes de derecho de autoría y algunos enlaces de información legal o direcciones para dar información a la retroalimentación que nosotros vamos a publicar dentro de nuestra página web. Muy bien, seguimos entonces ahora por favor con CSS. ¿Qué significa CSS? Según las siglas podemos decir entonces qué significa Cascading Style Sheets, qué significa hojas de estilo en cascada. Prácticamente CSS, como les estaba explicando anteriormente, lo vamos a utilizar para poder desarrollar un entorno visual, ¿verdad? Un entorno gráfico para el usuario final que esté observando esa página web.
Entonces, podemos decir lo siguiente: ¿cuáles son las características principales que contiene CSS? Se le denomina estilos en cascada porque se aplican de arriba hacia abajo, siguiendo un patrón denominado herencia, que trataremos de explicar más adelante. Pues si en el caso de existir ambigüedad, pues vamos a tratar de seguir una serie de normas para poder resolver las dudas que más adelante también ustedes puedan tener, ¿verdad? Sigamos. ¿Para qué sirve la herencia? La manera más sencilla de responder a esta pregunta sea pensar qué pasaría si o no existiera una herencia. Prácticamente podemos decir que para especificar cuestiones como la familia de fuentes, el tamaño de la fuente y el color de texto individualmente para todos y cada uno de estos tipos de elementos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir que prácticamente si no existiese la herencia tendríamos que especificar, ¿verdad?, el tipo de fuente, el tipo de color, en este caso pues de manera individual y para cada uno de los elementos que nosotros prácticamente insertemos dentro de la página web. Una herencia nos viene a facilitar la vida en el sentido que a la hora de colocar ciertas características que nosotros queremos implementar dentro de la página web, automáticamente empieza a adquirir todos los estereotipos, ¿verdad?, que nosotros estemos implementando dentro de esa página. Única y exclusivamente se van a modificar ciertas características que nosotros queramos. De lo contrario, pues todas las características comúnmente pues se le pueden llamar herencias debido a que son trasladadas de padre a hijo, ¿verdad? Que en este caso los conceptos vamos a proporcionarlos más adelante para que todo esté más claro. Mediante la herencia, por ejemplo, se pueden especificar las propiedades de las fuentes, de los elementos HTML o body y todo el resto de los elementos que los heredan. Se pueden especificar también los colores de fondo y de primer plano de un elemento contenedor. Y todos los elementos hijos de este contenedor heredan automáticamente el color del primer plano. Esto quiere decir que si en el momento de que yo escriba en la etiqueta body, por ejemplo, el color de texto y un color de fondo, automáticamente esos mismos van a adquirir esas mismas características, van a adquirir todos los elementos que yo coloque dentro de la página web, que prácticamente pues se pueden heredar más adelante, ¿verdad? Sin embargo, pues todo eso puede ir modificándose acorde a las necesidades que cada uno de ustedes tienen para poder elaborar su página web. Muy bien. La idea de CSS prácticamente es utilizar el concepto de separación de presentación y contenido, intentando que los documentos HTML únicamente incluyan solo la información y los datos, y en este caso pues la información a transmitir. El contenido y todos los aspectos relacionados con el estilo, diseño, colores, formas únicamente se van a trasladar prácticamente a CSS en un documento independiente, ¿verdad? Esto quiere decir de que vamos a utilizar HTML única y exclusivamente para poder desarrollar la estructura básica, y CSS vamos a utilizarlo prácticamente para poder desarrollar el diseño y la forma prácticamente visual para poder llevar a cabo la página web. Muy bien. Eso significa que al poder relacionar una página HTML con un documento CSS, vamos a tener prácticamente un aspecto visual y final de nuestra página web, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a iniciar acá con este proceso que vamos a realizar. Muy bien. Una vez explicado estas pequeñas definiciones, vamos a dar inicio a lo que nosotros pretendemos. Yo voy a necesitar entonces que ustedes elaboren un organizador gráfico, ¿verdad?, en la cual implementen cada una de las etiquetas que ustedes pueden investigar, las etiquetas HTML y también selectores CSS, ¿verdad? Una vez teniendo esto, prácticamente ustedes van a hacer el siguiente paso que vamos a mostrar en este momento. Ustedes van a trasladarse a la siguiente dirección: www.sublimetext.com/3, y prácticamente ustedes van a descargar la aplicación de Sublime Text 3, ¿verdad?, que es la aplicación con la que vamos a estar trabajando este bimestre para poder desarrollar prácticamente lo que es una página web, ¿verdad? Desarrollo web prácticamente. Entonces, este sería el ejercicio que voy a solicitar para esta actividad. Lo primero que ustedes deben de realizar es un organizador gráfico, ¿verdad?,
en donde estén implementando etiquetas HTML y selectores CSS, y por último la instalación de Sublime Text 3 en su computadora, ¿verdad? Muy bien, para dar una pequeña demostración de cuál es el procedimiento, sigamos acá por favor, chicos. Muy bien, entonces una vez teniendo esto, ustedes se van a trasladar a su navegador, ¿verdad? Y en el navegador ustedes van a escribir prácticamente la dirección que les había proporcionado anteriormente, ¿verdad? Que sería www.sublime-text.com/3, ¿verdad? Y prácticamente pues entonces a la hora de realizar esto, como yo estoy en el navegador de Google Chrome, prácticamente voy a trasladar esta página que está en inglés al español. Voy a presionar acá español, y de esa pueden observar ustedes acá de que dentro de la página web, ¿verdad? Que prácticamente yo les estoy recomendando, la página oficial de Sublime Text. Vamos a decir entonces que podemos descargar lo siguiente. Sublime Text 3 dice que es una versión actual, ¿verdad? Para versiones de última generación. Entonces acá prácticamente nos está mostrando las versiones que ustedes van a poder descargar, ¿verdad? Tanto para sistemas operativos Mac, sistemas operativos Windows, y prácticamente para los repositorios o distribuciones de Linux. Entonces, prácticamente a la hora de ustedes descargar, ustedes van a donde dice Windows. En este caso, hay algo muy importante que quiero comentarles, ¿verdad? Acá, automáticamente al colocar mi página, ¿verdad? Al colocar la dirección de la página web, él identifica qué tipo de sistema operativo yo tengo, ¿verdad? Por lo tanto, él me va a desplegar prácticamente la versión adecuada para mi sistema operativo, que sería 64 bits. Y prácticamente a ustedes les va a permitir la descarga para el Windows que sea adecuado al tipo de sistema operativo que ustedes tienen instalado, ¿verdad? Por lo tanto, lo que voy a realizar en este momento es darle clic acá donde dice Windows de 64 bits. Voy a dar clic, ¿verdad? Y de esta manera entonces vamos a seguir con lo que nosotros. Si usted se puede dar cuenta, acá en la parte de abajo en la esquina ya se está descargando Sublime Text, ¿verdad? Una vez ustedes tengan Sublime Text, vamos a dar clic acá, ¿verdad? Vamos a clic en abrir, y de esa manera ustedes van a ejecutar el programa para poder ser instalado. Windows me está preguntando si yo deseo prácticamente permitir que esta aplicación realice cambios. Yo le voy a dar que sí, ¿verdad? Y una vez teniendo esto, pues yo voy a instalar Sublime Text 3, ¿verdad? Yo voy a agregar prácticamente aquí me está preguntando si yo deseo agregar un menú al explorador, ¿verdad? Entonces, simplemente pues no voy a dar seleccionar, únicamente le voy a dar en siguiente, ¿verdad? Acá me está especificando la ruta en donde va a ser instalado este programa, y le voy a dar instalar. Automáticamente, al tenerlo instalado, si se dan cuenta, este programa no es muy pesado. Le doy finalizar, y únicamente pues me quedaría agregarlo acá. Yo lo voy a buscar, ¿verdad? Sublime Text. Y una vez ustedes ya tengan el programa instalado, lo que yo voy a realizar entonces es anclarlo a la barra de tareas, ¿verdad? Cuando doy clic anclar a la barra de tareas, automáticamente viene aquí a anclarse a mi barra de tareas, para que al darle un clic el programa automáticamente se empiece a ejecutar, y de esa manera pues nosotros ya podemos realizar el primer ejercicio, ¿verdad? Pero en este caso pues la primera actividad en este caso consiste en la instalación de su programa de Sublime Text y realizar prácticamente cualquier organizador gráfico que usted quiera elegir para poder colocar las etiquetas básicas tanto de HTML y los selectores de CSS, ¿verdad? En eso consiste prácticamente su tarea y la instalación de este programita Sublime Text, ¿verdad? Una vez ustedes lo tengan, prácticamente ya están cumpliendo con su actividad número 1, y en este caso pues ustedes prácticamente me estarían enviando una fotografía, ¿verdad? Del programa que ustedes instalaron de su computadora, más su organizador gráfico, y prácticamente pues en eso completaría ya los primeros 15 puntos. Así que cualquier duda voy a estar a la orden, y les deseo éxitos en sus actividades.